A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Quien te habla el profe Lalo Sodaligue, desde Rosario la Frontera, al sur de la provincia de Salta, al norte de Argentina, para toda Latinoamérica y el mundo, a través de las redes sociales, canales de televisión, radios, que transmiten este instrumento humilde de evangelización. El programa de hoy se llama Mundo. El tema de hoy se llama Mundo. Porque Jesús, cuando habla de mundo, no se refiere al planeta, no se refiere a la Vía Láctea, no se refiere al sistema solar, pero muchas veces habla del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Yo vine al mundo. Habla en el concepto del mundo a las personas que se conectan o no se conectan con Dios. Él habla de las personas que no se conectan con Dios como personas mundanas, que ven la realidad acá. O sea, yo me voy a morir, no sé qué va a pasar después, no sé si hay una vida, otra vida, vida eterna. Por lo pronto vivo en este mundo, lo que hay en este mundo. Y en este mundo la felicidad pasa por tener la mayor cantidad de cosas, una casa, un vehículo, avión en el mejor de los casos, o en el sos millonario, poseer afectos, conocer países, lugares, pasar buenos momentos. Bueno, de eso se trata la vida. Eso es la felicidad para las personas que solamente ve en este mundo. En cambio, identifica Jesús a las personas que no son mundanas y que tienen una espiritualidad cuando hay una conexión con Dios. Y a las mismas cosas la ven con un sentido trascendente. Es decir, cuando la persona que dice, bueno, mi felicidad es conocer el mundo, disfruta de un valle, de una montaña, de una playa, pero aparte de disfrutar del paisaje, la persona que es espiritual y que tiene una conexión con Dios dice, Dios ha creado esto es parte de la creación de Dios, no puede ser una explosión o que el hombre venga del mono así nomás, o sea, hay algo. O sea, entonces la persona que ve con los ojos de la fe, con los ojos de la espiritualidad, ve el mundo de otra forma. ¿Por qué? Porque tiene una conexión con Dios, si no lo puedes hacer. Y hablando de conexión, de comunicación, antiguamente, no hace mucho tiempo, a finales del siglo XX, para comunicarse con mi familia, yo estudiaba en Tucumán, a 120 kilómetros de mi ciudad, Rosario la Frontera, lo hacíamos a través de los teléfonos fijos que tenía en las casas. Había una época que mi familia no tenía teléfono fijo, sí una vecina, a quien yo tenía que hablar por teléfono desde una cabina telefónica, en la cual mi vecina, que era muy buena vecina, la hablaba a mi mamá y le decía, Lalo se comunicó, dentro de 20 minutos va a llamar. Entonces colgaba yo, ella avisaba y dentro de 20 minutos mi mamá me estaba esperando y yo la hablaba. La conversación era distinta. Las cabinas, había cabinas donde vos ibas y había alguien que se comunicaba, ¿sí? Que se comunicaba y que hacía como interlocutor, digamos, entre el emisor y el receptor. Luego, cuando ya pasó eso al operador, había cabinas donde vos discabas y que esas cabinas estaban en distintos lugares en las calles y tenías que poner una monedita y bueno, se te acababa el tiempo según las monedas que ponías y de esa manera te podías comunicar. Después, mucho después, quizás el tiempo que han nacido los jóvenes actualmente, ya con los móviles la comunicación es más rápida, es más fluida y ahora ni hablar cuando esas comunicaciones y al teléfono se han sumado tantas aplicaciones, tantas cosas, tantas posibilidades, la inteligencia artificial en otro momento, así que las comunicaciones sean mucho más fluidas. Eso no significa que estemos más comunicados, ¿no? Porque muchas veces estamos comunicados a través de las redes sociales, pero el que tenemos al frente no le llevamos el apunte, está hablando, yo estoy con el teléfono en otra cosa, así que eso de la comunicación es discutible. De todas maneras, tomemos
que como para yo comunicarme por teléfono necesito una línea, necesito un emisor y un receptor, o necesito una conexión, sea Wi-Fi o cualquier otro sistema. Entonces la conexión se realiza a través de un emisor receptor y un medio, ¿sí? Por el cual se comunica. Y ese medio con el cual nosotros debemos comunicarnos para vivir en este mundo, pero no de una forma mundana, sino en este mundo, pero de una forma espiritual, esa conexión se hace a través de la oración. Y la oración es un momento de diálogo con Dios, es un momento de hablar con Dios. Como decía ese campesino sacerdote, yo para rezar, y lo único que hago, dice, es cuando antes de ir a trabajar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Cuando vuelvo, mi vieja me prepara la comida, yo antes de comer, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, doy gracias. Y antes de dormir, le agradezco a Dios. Yo no sé rezar bien, padrecito, le decía este campesino al padre Correa. Y el padre Correa le dijo, mire, paisano, usted reza mejor que hasta los propios curas, porque usted ofrece la vida a Dios. Al ir a trabajar, a dar gracias para comer, antes de dormir, está conectándose con Dios y está conectando a la vida. Y de eso se trata la oración, conectar nuestra vida a Dios para que Dios vaya acompañándonos en nuestro trayecto, en nuestro andar. Pero si no tenemos esa oración, y vamos a ser mundanos, vamos a, como decíamos hace rato, a vivir en base a lo material, a una sociedad de consumo que nos propone cosas, que nos propone moda. Antiguamente teníamos una moda con ciertos colores, con cierto tipo de peinado. Pasan unos años y ese color ya no va el blanco, van los pantalones chupines, que hay que dejar el otro tipo de campera. Y entonces tenés que ir comprando. Si sos hincha de un equipo de fútbol, te salió una nueva camiseta de River, de Boca, del América, del Barcelona, del Real Madrid, y a los 6 meses te sale otra. Dice, no, vos tenés la vieja, dice, tenés que comprar la nueva. No, dice, pero esa es imitación, tenés que comprar la oficial. Y todo es compra, todo es negocio, todo es dinero, y si nosotros queremos estar a esa línea de la sociedad de consumo, indudablemente que vamos a tener muchos problemas. Así cambiamos los teléfonos, ese teléfono ya no sirve, mira que ha salido un nuevo que tiene tal aplicación, tal posibilidad, y así vamos cambiando cosas, renovando. Antes la televisión se hacían los televisores grandes, esos gigantes, o las heladeras esas pesadas, y te duraban 15, 20 años. Hoy vienen más lindas, más bonitas, son livianitas, pero son casi descartables. Y es como que este mundo de la sociedad de consumo es casi todo descartable. Todo se descarta, pañuelos descartables, pañales descartables. Cuando era chico, la imagen en el fondo de mi casa era la soga colgada, todos los pañales de mis hermanos. Soy 4 hermanos, soy el mayor, Patricia la segunda, Sergio y la Carola más chica, tendidos los pañales, que eran pañales de tela y que había que lavarlos. Pero bueno, después ya mi hermana, que era la más chica, ya tuvo los pañales descartables. Entonces todo es descartable en esta sociedad porque todo es consumo, y hasta hay, dentro de la sociedad de consumo, hasta hay armas. Por eso Estados Unidos tiene tantas armas, fábricas de armas, y mucha gente vive del trabajo de la fábrica de armas, y por eso Estados Unidos anda haciendo guerra por todas partes porque necesita vender esas armas. Te arma una guerra entre Ecuador y Perú, entre Argentina y Chile, entre Israel y Irán, y venden y compran armas, mismo que Rusia. Entonces, en esa sociedad de consumo, hasta las armas son patrimonio de esta compra y venta, de este mercado, hace que el hombre también sea parte del mercado. Se compran voluntades. En las democracias, en las famosas sanas democracias, se compran voluntades a cambio de bolsones de mercadería, a cambio de favores, a cambio de dinero. Entonces, indudablemente que el dinero es bueno, porque cuando es un objeto de intercambio, pero cuando se transforma en un Dios, indudablemente que nosotros ya podemos decir que somos mundanos. Por eso Jesús dijo claramente, no podéis servir a 2 señores, o sirves al dinero o sirve a Dios. Porque en definitiva, si vivimos para lo material nada más, todos nos vamos a morir.
hay una frase que dice: mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que vas a morir, mira que no sabes cuándo. Todos nos vamos a morir, el rico, el pobre, el blanco, el negro. ¿Y qué va a pasar con lo acumulado? Jesús cuenta la historia de ese agricultor que había tenido una gran cosecha y que veía su depósito donde guardó toda la cosecha y se dijo a sí mismo: descansa, alma mía, tienes para varias vidas para vivir con esto. Sin embargo, esa misma noche Dios le pidió la vida, y ¿para quién quedó todo lo que había ahorrado? ¿Cuántas veces y cuánta gente vivimos tanto, corremos tanto tras del viento, buscando obtener cosas, tener casas que después habitarán otros, vehículos que conducirán otros? En definitiva, vivir por lo material no tiene sentido cuando eso es un Dios. Porque cuando estemos en la cama de un hospital o cuando a punto de morir, no vamos a decir: tráeme las tarjetas, porque no nos va a servir para nada en ese momento. ¿El dinero es importante? Sí, es importante, porque nos movemos en la sociedad, pero es un medio, no es un fin. Entonces, el materialismo es ser mundano. Evitemos el materialismo. Usemos el dinero, lo necesitamos, para eso trabajamos, para eso luchamos, porque tenemos que pagar impuestos por nuestros hijos, por lo que sea, pero que no sea un fin, sino un medio. Otra cosa que nos hace mundanos es el poder. El poder, ese poder no como un servicio, sino ese poder para mandar, de querer un cargo, no quiero el otro más importante, porque quiero ser más, porque lucho. Hay gentes en las empresas o en el Estado o en distintos estamentos de la misma iglesia, donde hay peleas por los puestos, por los cargos, por el poder tener esa capacidad de mandar, de tener a alguien bajo tus órdenes. El poder, entendido así, es como un autoritarismo y tampoco te da la verdadera felicidad. Por eso el poder es distinto cuando es un servicio. Cuando vos tenés un poder como director de un hospital y puedes tomar decisiones para que se curen más a los enfermos, para que no hagan largas colas para poder sacar los turnos, para que los especialistas puedan atender a todos, para que los más pobres, los ancianos, puedan tener un buen servicio de salud. Si vos sos doctor y querés ser director del hospital para eso, querés tener poder para eso, buenísimo, y Dios está de acuerdo, porque allí el poder es un servicio. Ahora, cuando querés tener ese cargo para ganar más plata y hacer menos, o tener un cargo de poder para poder hacer negociados y ganar dinero por izquierda, bueno, ahí ya estamos diciendo que el poder es algo mundano. Cuando el poder es servicio, es cristiano. Y después está el placer. Dios puso placer en todas las cosas que son necesarias para el hombre. Placer para el comer, ¿sí? ¿Quién no tiene placer en comer? Yo no sé, en mi caso, las milanesas que hace mi madre, o comer un buen asado, o comer, no sé, o tomar algo rico. Entonces es una necesidad del organismo comer. Entonces, en una necesidad Dios puso un placer, porque si no, capaz que el hombre no come. Entonces hay un placer para cada necesidad. En la cuestión que tiene que ver con la reproducción, hay placer en la cuestión de la sexualidad para poder reproducirse. Hoy en día muchos jóvenes, por las ideologías, ya no quieren tener hijos, pero bueno, el placer está allí para poder tener hijos. El placer en beber, como dije, en comer. Entonces el placer es parte de lo que es la naturaleza humana. Pero cuando ya nosotros buscamos el placer por el placer mismo, ya inclusive dañamos a nuestro cuerpo. Si hay placer en comer, pero ya como, voy a tener gula, voy a tener enfermedades que van a afectar mi colesterol, mis valores normales, porque indudablemente me voy a estar dañando. Lo mismo si el tomar agua o una bebida es importante para hidratarme, pero yo tomo botellas y botellas de alcohol, de whisky, Fernet con coca, lo que sea, y en exceso ya me estoy dañando.
o si me daño con drogas. Entonces, el placer, por el placer mismo, ya no sirve. Reitero, en las relaciones sexuales está el placer, pero si solamente lo utilizo sin un propósito, entonces vamos a tener situaciones que van a llevar al dolor de las personas que intervienen y los que indirectamente sufren, en el caso de los hijos, que sufren cuando hay excesos de búsqueda de placer por parte de los padres. Luego los hijos sufren el estar lejos de su familia, justamente porque el placer, por el placer mismo, ha llevado a la destrucción. Materialismo es mundano. El poder, por el poder mismo, es mundano. El placer, por el placer mismo, es mundano. Si yo el dinero lo utilizo para el bien de mi familia, para ayudar a los demás, para construir una sociedad mejor, es positivo. Si el poder lo utilizo para ayudar, para servir, es positivo. Si el placer es parte de lo que es una relación armónica y con futuro, es posible. Jesús dijo claramente: ustedes están en el mundo, ¿sí? Hablando del tema, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. El cristiano debe vivir en el mundo, pero con los pies en la tierra, pero con la vista y con su mente en el reino de Dios, en los cielos. Entonces, estamos llamados a estar en el mundo, pero no ser como el mundo. Jesús no despreció a los borrachos, participó en fiestas en donde estuvo, por ejemplo, Mateo, porque hay un pasaje donde dice: tu maestro se reúne con los borrachos, con los publicanos, con las prostitutas. Jesús estaba en sus ambientes, Jesús estaba en el mundo, pero no era del mundo. Estaba en medio de ellos, pero estaba para llamarlos, para decirles: muchachos, este es el camino. Además, Mateo, que estaba justamente en el mundo materialista, cobraba los impuestos a los propios judíos para dárselo a los romanos con tal de enriquecerse, pues Jesús va a ese mundo y se encuentra y lo mira a los ojos y le dice: sígueme. Y él sale de esa realidad. De la misma manera, si estás vos en esa situación de estar en ese mundo que no te satisface del todo, donde vos mismo te das cuenta que no sos feliz del todo, aunque tengas esa plata, ese placer, ese poder, te falta algo, como que te falta algo para ser feliz. Ese algo no es algo, es alguien. Te falta alguien, y ese alguien es Cristo. Cuando encuentres a Cristo en tu corazón, cuando encuentres a Cristo, le vas a encontrar un propósito a esta vida. Por eso Jesús decía a sus apóstoles: ruego por ustedes, por los que lo seguirán, y no te pido, le dice al Padre, que los saques del mundo, sino que los cuides de las cosas del mundo. Y muchos entendieron ese mensaje. Por ejemplo, San Esteban, que fue un joven que se dio cuenta de la importancia de ser cristiano y dio su vida, lo mataron a pedradas, y él fue el primero en dar la vida por ese Cristo resucitado, porque estaba en el mundo, pero sabía que la verdadera felicidad no está en este mundo, sino está en el reino de Dios. Dios amó tanto el mundo que dio su vida en una cruz por nosotros. Dios amó tanto al mundo que murió por nosotros los pecadores, los que estamos en el mundo material, y nos dice: ven, deja la plata, como a Mateo, ven que yo te voy a dar una felicidad mayor, yo te voy a dar la felicidad completa. Y no sé si va a tener más o menos plata en el bolsillo, pero si te tienes a mí en el corazón, te dice Jesús, vas a ser feliz. Deja lo material. Si estás buscando poder y tener mejores puestos y mejores lugares, Jesús te dice: los últimos serán los primeros. No busques los primeros puestos. Si los tienes y yo te lo he dado y es para servir a los demás, bien, pero no te gastes queriendo ser y teniendo un cargo más, porque es vanidad. Eso también es vanidad. Y si estás perdido en algún vicio, alcohol, prostitución, pornografía, si estás perdido en las drogas, con muchísimo amor Jesús te llama y te dice: ven a comprobar la verdadera felicidad, el verdadero amor. Y ese verdadero amor, esa verdadera felicidad está en Dios. Por eso no busques a Cristo en lo alto, no lo busques en la oscuridad, como dice esa canción. Búscalo en tu corazón,
muy dentro de ti. Ahí te está hablando y ahí te está diciendo. Y hoy también nos está diciendo a cada uno de nosotros: deja eso material, deja de correr tras el vil dinero. Busca primero el reino de Dios y después lo demás se te va a dar por añadidura. Jesús te dice hoy: deja de buscar el poder, los primeros puestos, el prestigio. Sé humilde, busca servir en el lugar que estás. Y si es conveniente para vos, vas a ocupar los primeros puestos. Pero cuando tu corazón esté preparado para ese primer puesto, por lo pronto ponte al último. En una de esas te llaman y te ponen en el lugar principal. Y si estás en el mundo del placer, en el mundo de la sensualidad, del alcoholismo, de las drogas, de la violencia, Jesús te dice: deja ese camino. Ven a probar lo que es el reino de Dios. Ven a probar qué bueno que es el amor de Dios. Y le estaremos diciendo: Señor, vamos hacia ti. Queremos dejar esto. Queremos abandonar esto. Queremos irnos hacia ti. Eres el camino, la verdad y la vida. Eres tú en quien se encuentra la verdadera felicidad. Que ese Dios que ese amor que nos invita a tener la valentía que tuvieron Tomás Moro, San Esteban, San Pedro, San Pablo, nosotros también como Juan el Bautista podamos decir: lo más importante es lograr la salvación, es lograr la vida eterna. ¿Qué gano con ganar los reinos de este mundo si después me muero y no dejo nada? ¿Qué gano con tener, con poseer, con tener los principales cargos y después va a venir otro cuando yo me muera y se van a olvidar de mí? Lo importante es cumplir una misión en esta tierra y llegar a la vida eterna. Llegar a la vida eterna. Por eso Juan el Bautista, cuando tuvo que denunciar al rey que tenía una relación amorosa e incorrecta, que había tenido la mujer de su hermano, se lo dijo, se lo acusó. Eso le costó que le cortaran la cabeza y lo mataran. Pero él sabía que se podía matar el cuerpo, pero no el alma. Que nosotros estamos llamados a la vida eterna. Estamos llamados a ser felices eternamente con Dios. Pero para eso, en este mundo, no tenemos que contaminarnos con las cosas que nos hacen mal. Que Dios nos dé la fuerza para poder elegir siempre el camino del bien. Que Dios nos dé la fuerza para tener la valentía de denunciar lo que es malo. Que Dios nos dé la capacidad de vivir en el mundo, en medio de un mundo del trabajo, en el mundo donde hay alcohol, donde hay pornografía, donde hay violencia, donde hay guerra. Estar en el mundo, pero no ser el mundo. ¿Y cuál va a ser la identificación de los cristianos que estamos en el mundo pero que no somos del mundo? Y no va a ser porque llevemos una cruz, no va a ser porque nos vistamos de tal forma, porque no tomemos café o porque no nos pongamos sangre. No, la identificación del cristiano va a estar en el amor. Dice que los primeros cristianos decían de los discípulos: miren cómo se aman. El amor es la característica propia del cristiano. Que puedan decir: ese es un buen cristiano, porque ama. Pero no solamente ama aquel que te ama, sino el mensaje revolucionario de Jesús en el mundo es amar a aquel que te agrede, que no te quiere, que te afecta o que te ha generado daño. Que podamos tener nosotros en nuestro corazón mucho amor, que lo podamos tener a Dios, para que estemos en el mundo, pero no seamos del mundo, porque sabemos que nuestra felicidad no está en este mundo, sino está allá en el reino de Dios. Por lo pronto acá sí nos queda luchar por un mundo mejor, mientras esperamos el reino, y todo para la gloria de Dios. Espero que te haya gustado este momento de reflexión que hoy se llamó Mundo. Lo puedes volver a ver y escuchar en las redes sociales o en YouTube, en los canales de quien te habla, el profe Lalo Soraligue. Muchas gracias a los dueños de las radios, muchísimas gracias a los dueños de los canales de televisión, de las plataformas virtuales, redes sociales, que permiten que este humilde instrumento de evangelización, que es momento de reflexión, haya llegado a tu corazón y a tu vida. Todo para la gloria de Dios. Será hasta la próxima. Muchas gracias por compartir este momento. Hasta siempre. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí.
ahora estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Yo estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.